formar el complejo enzima-sustrato, eso no lo dudamos. Pero para explicar cómo llega a formarse el complejo enzima-sustrato existen dos teorías. La teoría de la llave-cerradura y la teoría del ajuste inducido. El nombre de teoría de llave-cerradura ya nos hace suponer que esta teoría está basada en pensar que la enzima viene por defecto con la forma exacta para unirse al sustrato, tal como una llave calza en una cerradura. Es como que ya la enzima viene de fábrica con su sitio activo, con la forma perfecta que le permita unirse al sustrato. Y por eso en la imagen se ve que ya la enzima tiene la forma ABC y el sitio del sustrato viene al centro activo y ya tiene esa forma perfecta. Y con eso se da el complejo enzima-sustrato. Pero esta teoría ha ido perdiendo un poco de aceptación porque dicen, la verdad que me parece increíble que la enzima venga con esa configuración tan exacta como una llave y una que calza perfecto en una cerradura. Lo más probable es que esto no sea así y que realmente la enzima en su naturaleza proteica no venga ya fabricada con una forma perfecta en su centro activo para calzar con el sustrato, sino que más bien cuando ya llega a unirse, se aproxima al sustrato y empieza la formación del complejo enzima-sustrato, ella va a adoptar la forma que requiere para poder hacer este complejo. Y es por eso que esa teoría se llama el ajuste inducido, porque lo que dice esta teoría es que la enzima no tiene la forma exacta, sino que más bien se acopla, se ajusta al sustrato una vez que ha entrado en contacto con él. Entonces, esta teoría es la que más está en aceptación porque les parece que es más fácil que la enzima venga y se ajuste y ya esté con esa forma perfecta desde que llegue. Bien, cuando hablamos de enzimas, siempre se recurre al tema de cinética enzimática, porque ya que lo más importante de una enzima es que acelera la velocidad de la reacción, entonces a la gente le pareció muy interesante estudiar esos detalles de la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Y le pusieron un nombre, le llamaron cinética enzimática. Entonces, siempre que un científico estudie la velocidad de las reacciones catalizadas por enzima, está haciendo estudios de cinética enzimática. ¿Y para qué ha servido? Uno se pregunta, ¿en qué favoreció estudiar cinética enzimática? Porque gracias a la cinética enzimática se puede saber qué tan afín es una enzima al sustrato. Se puede conocer qué tan eficiente es la reacción. Se puede predecir muchos detalles de la información de la reacción para poder inclusive desarrollar inhibidores enzimáticos. Entonces, claro que ha beneficiado porque nos han dado muchos datos interesantes que a la final ha beneficiado para desarrollar nuevos productos. Entonces, sí ha sido interesante. Dentro de la cinética enzimática, que es un tema realmente complejo, solo he cogido un modelo cinético que es el modelo de Michaelis y Menden. Estos fueron dos científicos que se enamoraron de las enzimas y también se enamoraron entre ellos porque terminaron casándose. Estos científicos empezaron con sus trabajos en el laboratorio y cuando hicieron sus trabajos, ellos encontraron o descubrieron algo interesante, que sabiendo o desarrollando una constante, por eso dice ahí Km, que significa constante de Michaelis, ellos encontraron que a través de una constante, la Km, se puede llegar a predecir qué tan afín es una enzima al sustrato. Y es más, dijeron y encontraron una respuesta y dijeron, mientras más baja sea la Km, más afín será la enzima al sustrato. Entonces ellos llegaron a plantear la constante de Michaelis, que está también ahí representada en la imagen, y con esa ecuación ellos se dieron cuenta que gracias a la Km se puede hablar de afinidad enzimática, una afinidad por el sustrato. Y entonces, en esta tabla que tenemos aquí, podemos ver a varias enzimas. Entre esas tenemos a la hexoquinasa. Miren. Esta
isoquinasa, se puede, esta enzima puede trabajar, miren, la han escogido para trabajar con dos sustratos. Por un lado está la glucosa y por otro lado también la fructosa. Y claro, ¿qué hicieron? Aplicar cinética enzimática para saber cuál sería el valor de Km si la isoquinasa trabaja sobre la glucosa o si trabaja sobre la fructosa. Y encontraron que la Km al trabajar sobre glucosa es de 0,05 y con fructosa de 1,5. Entonces, con ese hallazgo, ¿cuál sería para ustedes el mejor sustrato para esa enzima? La glucosa, porque tiene la Km menor entre las dos. Y eso quiere decir que mientras más baja la Km, más afinidad tiene la enzima por el sustrato. Ah, con razón, cuando hablamos de glucólisis, la primera reacción de glucólisis que no sea en el hígado, catalizada por isoquinasa, es sobre glucosa. Entonces, efectivamente, con eso nos damos cuenta que el aporte que hizo Michael Zimenten ha funcionado muy bien. En esta tabla también aparece la catalasa, que es la enzima que vamos a estudiar la próxima semana en el laboratorio. Esta enzima catalasa, espero que ustedes ya le hayan investigado, revisado dónde está, dónde se encuentra, en qué organelo, en qué lugares de la célula, qué pasa cuando la persona no tiene catalasa. Todo esto tienen que estar leyendo muy bien para la próxima clase. Vemos que la catalasa, cuyo sustrato es el H2O2, que es lo que vamos a hacer. Precisamente vamos a hacer catalasa y utilizar como sustrato el H2O2, que es el agua oxigenada o también llamada peróxido de hidrógeno. Y aunque vemos que el valor de Km es elevado, 1.1, y yo puedo decir, así como que tanta afinidad entre la catalasa y el sustrato no es que ha habido, o sea, no ha sido una afinidad baja. Pero resulta que comparado con otras moléculas, ni siquiera tenían afinidad. Entonces, si bien puedo decir que la catalasa no se ve tan afín a este sustrato, pero es el con el que mejor trabajó, al menos hubo reacción, y la Km fue de 1.1, que si se tuvieran otros sustratos donde no hay reacción. Entonces, pese a que digo que no hay tanta afinidad, sin embargo, es, digamos, el sustrato seleccionado para catalasa. ¿Ok? Muy bien. Y la práctica que viene el próximo día, miércoles, precisamente es para evaluar cómo influye el pH y la temperatura en un trabajo enzimático. En cuanto al pH, podemos decir que la gran mayoría de enzimas tienen su pH óptimo en el rango de la neutralidad, como vemos en la imagen, en la de color naranja. Para muchas enzimas el pH óptimo está en el rango de la neutralidad. ¿Qué pasa en el caso de la catalasa? ¿Cuál es el pH óptimo? Ya, 735, 740 es el pH óptimo para la catalasa. ¿Qué significa entonces que ese sea su pH óptimo? Significa que cuando la catalasa esté en ese pH, su actividad enzimática es máxima. Está en su máxima actividad enzimática. ¿Por qué? Porque está en su pH óptimo. ¿Y qué pasa si yo a la catalasa le pongo en situaciones o en pHs que se alejen de lo que es óptimo? Tal vez le coloco en un pH ácido o le coloco en un pH básico. ¿Qué va a pasar con su actividad? Disminuye, miren cómo cae. Entonces, todo lo que aleje a la enzima de su pH óptimo hará que disminuya la actividad enzimática. Y disminuye a tal punto que puede hasta llegar a inactivarse. O que se vea que lentamente ocurre. Por tanto, es importante que cada una de las enzimas se analice, se estudie para conocer cuál es su pH óptimo. Sabemos que la gran mayoría tienen su pH óptimo entre 735 y 745. Pero ¿por qué no puedo decir todas las enzimas tienen su pH óptimo en ese rango? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo generalizar y decir todas las enzimas? Porque hay enzimas cuyo pH óptimo está en otro rango. Y nosotros ya hemos estudiado, verán un poquito de memoria y acuérdense en
de 45, sino que sea entre 1.8 y 2.3. ¿Cuál de la que ya hemos estudiado y hemos visto? Hace poco vimos, no hace mucho. Cuando hicimos o analizamos la digestión y absorción de las proteínas. Ahí mencionamos, dijimos, la pepsina se activa gracias al ácido clorhídrico y por tanto el pH óptimo para esa pepsina está entre 1.8 y 2.3, que es un pH claramente ácido. Entonces, claro, no digo todas las enzimas tienen su pH óptimo en realidad, porque ha habido enzimas como la pepsina que para ella puntualmente el pH óptimo es ácido. Entonces, claro, la pepsina estará representada en la imagen en la curva de color azul, porque indica que el pH óptimo para ella es 1.8 y para ella la actividad máxima, su mejor actividad, es cuando esté en 1.8. Y todo lo que le aleje de ese punto 8 disminuirá su actividad enzimática. Pero claro, eso pasa con ejemplos puntuales, no es que sean muchas las enzimas que tienen esta situación. ¿Okay? Entonces eso es importante mencionar. También otro factor que influye en la velocidad de la reacción es la temperatura. ¿Qué podemos mencionar de la temperatura? Respecto a la catalasa, ya que la próxima clase haremos la práctica con catalasa. ¿Cuál es la temperatura óptima para la catalasa? 37 grados. 37 grados. Entonces, si yo utilizo la imagen, esta imagen para analizar el trabajo de la catalasa a 37, yo podría decir que mientras voy aumentando la temperatura hasta llegar a los 37 grados, la catalasa tendrá su mejor actividad máxima. O sea, se va a ver que al incrementar la temperatura hasta llegar a su temperatura óptima, ahí va a ser su actividad máxima. Pero ¿qué pasa si yo supero esa temperatura óptima y me voy tal vez a 100 grados, 90 grados, es decir, llego a una temperatura crítica? Claro, disminuye. Vean que cuando sigue subiendo la temperatura y ya pasé de lo óptimo, la actividad disminuye. Eso dice la imagen. Entonces, el incrementar temperatura sí me ayuda a mejorar la actividad. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo llegue a su temperatura óptima. Si yo supero esa temperatura óptima, ya la cuestión cambia porque la actividad disminuye. No quiere decir que yo puedo darle y seguir subiendo la temperatura porque veo que mientras más temperatura mejor. No, habrá hasta llegar a su temperatura óptima y si yo paso esa temperatura óptima y voy a una temperatura crítica, ya baja la actividad, disminuye y se desciende la actividad catalítica. A tal punto que si es una proteína, ¿qué le pasará si yo le mando a la catalasa a 80 o 90 grados? Se desnaturaliza, se inactiva. ¿Por qué? Por desnaturalización. Es decir, ¿qué pasó? ¿Perdió qué? Si decimos que la enzima se desnaturaliza, ¿qué perdió? La estructura terciaria, secundaria y se quedó solamente con la primaria. Perfecto. Y este tercer factor, que también no lo vamos a ver en laboratorio, pero lo vamos a mencionar hoy, también influye en la velocidad de la reacción. ¿Cuál es ese factor? Concentración de sustrato. Y es lo mismo que mencioné hace un momento, pero con temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en una reacción voy añadiendo más sustrato, la reacción se va incrementando, la actividad enzimática va en ascenso. Pero, asimismo, habrá un punto en el que yo llegaré a saturar a la enzima. Y si ya le saturé a la enzima, por más de que yo quiera seguir poniendo más sustrato, habrá un punto en que ya disminuye, ya se queda estancada, no pasa más nada. ¿Por qué? Porque logré saturar a la enzima. Entonces sí puedo decir que mientras más sustrato añado, la actividad sube. ¿Hasta cuándo? Hasta que llego al punto de equilibrio. Si sobrepaso el punto de equilibrio, voy a saturar a la enzima y por más de que siga poniendo más sustrato, eso ya queda ahí parado porque ya es como que ya no puedo recibir más. Ya llegué al punto en el que ya no hay como más. Y así me pongan más, igual me quedé ahí. No se trata de una disminución de la actividad, sino un estancamiento de la actividad, a diferencia de los otros factores que se caen, se ve como cae. Aquí ya llegó a saturarse y paró. Entonces, eso también es importante que lo tengamos presente.
aplicado para enzimas es hablar de inhibidores de enzimáticos. En la imagen se puede ver un esquema donde me da una idea de lo que es un inhibidor. ¿Qué será un inhibidor? ¿Qué es lo que ven ahí? ¿Qué hace el inhibidor? ¿Qué busca hacer? Inactivar ¿cómo? ¿Qué es lo que quiere hacer? Sustituir a la enzima y meterse en el centro activo de tal manera que cuando venga el sustrato ya no va a poder entrar en contacto con la enzima. Entonces, una sustancia inhibidora ha sido prácticamente una molécula que tiene un objetivo que es disminuir la velocidad de una reacción enzimática. Claro, porque si sabe lo que hace la enzima, ella quiere quitarle esa función y disminuir la velocidad enzimática. ¿Cómo busca disminuir? Pues ocupando, una de las cosas sería dos formas. Una, ocupando el centro activo, y otra forma de la que también puede disminuir, y es algo más drástico, es cambiar la configuración de la enzima, dañarla a tal punto que ya no sirve. También sería una forma de inhibir. Por tanto, uno se pone a pensar, ¿y qué moléculas pueden ser inhibidores? Fármacos, antibióticos, sustancias tóxicas como venenos, todos esos serían ejemplos de inhibidores. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los tipos de inhibidores que existen. Vamos a ver los tipos de inhibidores. Si es que vemos que aquí el sustrato está metiéndose en el lugar del fármaco que va a inhibir, está metiéndose en el sitio activo, claro que va a afectar la cinética de la reacción. Porque claro, se está metiendo y interfiriendo en la formación del complejo enzima-sustrato, ¿no? Bien, entonces existen dos tipos de inhibidores. Los inhibidores reversibles y los inhibidores irreversibles. Cuando hablo de un inhibidor irreversible, quiere decir que efectivamente voy a causar un daño a la enzima tal que voy a dañar su estructura, voy a alterar su composición y con eso ya quedará inactiva no temporalmente sino definitivamente. Este sería un inhibidor irreversible. Cuando hay una modificación química en la estructura de la enzima y ya queda prácticamente alterada definitivamente. Y en cambio hablo de un inhibidor reversible cuando si bien interfiero en la formación del complejo enzima-sustrato, interfiero en el trabajo que la enzima quiere hacer, pero no le modifico a la enzima, no le daño a la enzima. Es como que busco mecanismos de bloquear su actividad, de que la velocidad se altere y con eso estoy interfiriendo en su trabajo, pero sin dañar su composición química. Entonces, cuando no daño a la enzima químicamente, se trata de un inhibidor reversible. Dentro de los inhibidores reversibles tenemos tres tipos: los inhibidores competitivos, acompetitivos y no competitivos. Vamos entonces a ver de qué se trata o cuáles son las características de un inhibidor competitivo. Miremos por favor la imagen y digamos cómo se da el proceso de inhibición competitiva. ¿De qué se trata? ¿Qué ven ahí? ¿Qué sucede? ¿Por qué se llamará inhibidor competitivo? Perfecto, no con la enzima. ¿Con quién está inhibiendo? Con el sustrato, exacto. No se trata de competir con la enzima, sino competir con el sustrato. La verdad es que lo que hace un inhibidor competitivo es confundirle a la enzima para que se una a él en lugar de que se una al sustrato. Entonces, si usted analiza detalladamente la imagen, usted dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que veo que en lugar de formar el complejo enzima-sustrato, se forma el complejo enzima-inhibidor, correcto, se forma el complejo enzima-inhibidor. ¿Cómo hago esto? Porque me parezco al sustrato. Miren ahí la imagen. Aquí tenemos el inhibidor y el inhibidor tiene hasta esta parte muy similar al sustrato. Entonces lo que busca es parecerse al sustrato
confundir a la enzima y en lugar de que se forme el complejo enzima-sustrato, se forma el complejo enzima-inhibidor. Y claro, al ocupar su lugar, cuando viene el sustrato ya no puede entrar. ¿Habrá alguna forma de hacer que la enzima reaccione y que se separe del inhibidor? Sí, cuando se aumenta cantidad de sustrato. Se puede revertir si yo añado más sustrato y es como que la enzima dice, ay, no ha sido mi complemento, sino es este. Y podría separarse del inhibidor y unirse al sustrato. Hay formas, digamos, de que se puede lograr esto. ¿Ok? Si complemento esta idea de inhibición enzimática competitiva con lo que pasaba en la cinética enzimática, ¿ustedes creen que en este tipo de inhibición logro alterar la velocidad o se logra alterar la KM? ¿Qué dirían ustedes en un inhibidor competitivo? La KM es la que disminuye, aumenta o se altera. Se aumenta porque antes que teníamos buena afinidad, pero como ya ocupaste mi sitio, ya no somos afines. Entonces, claro, en la inhibición competitiva, la KM es la que se ve afectada. En cuanto a la velocidad, no se altera. O sea, no logra alterar la velocidad, pero sí altera la KM. ¿Y cómo lo hace? Ustedes ya mencionaron que la KM, en este caso, aumenta. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí claro? Entonces, inhibidores competitivos. Aumenta la KM, la velocidad permanece constante, no se altera. Vamos a ver otro tipo de inhibidor. Inhibidor no competitivo. Aquí, para hacer una inhibición no competitiva, analicemos la imagen. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El inhibidor, miren aquí este inhibidor, que no se parece mucho al sustrato como en el caso al sustrato como en el caso anterior. ¿Qué hace? Se une a la enzima para formar el complejo enzima inhibidor. ¿Pero qué tiene de particular esto? No se une en el sitio activo. Excelente, no se une en el centro activo. Se pone en un lugar muy cercano al centro activo, sí, pero no en el centro activo. De tal manera que luego, claro, cuando venga el sustrato, él aparentemente no tendría problema de unirse en el sitio activo. Y se forma este complejo enzima, inhibidor, sustrato. Pero ¿qué pasa ahí? La enzima no puede trabajar bien. Es como cuando a nosotros nos toca de pronto hacer una carrera en condiciones en las que nosotros dependemos de nosotros mismos y vamos y corremos, o si le ponen a alguien en la espalda, no va a poder correr con la misma intensidad, ni la velocidad va a ser la misma, ¿sí o no? Lo mismo pasa aquí. El hecho de que yo tenga ahí un visitante, que aunque no haya entrado en el sitio activo, no haya competido conmigo por el sitio activo, pero que se pone a un lugar cercano, me causa interferencia. Entonces, ¿qué creen aquí que se altere? ¿La KM o la velocidad? La velocidad. La KM no se altera porque le dejó el sitio activo ahí libre. Entonces, aquí en este tipo de inhibidores no competitivos, la KM no cambia, permanece constante. Pero la velocidad sí se altera. ¿Cómo será? ¿Aumenta la velocidad o disminuye la velocidad? Disminuye. La velocidad se altera de tal manera que disminuye. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y el último tipo de inhibidores son los inhibidores acompetitivos. ¿Dónde están los acompetitivos? Está movido aquí el orden. Los inhibidores acompetitivos o también llamados incompetitivos. La verdad es que se parecen mucho a los anteriores, a los no competitivos. Pero, ¿en qué diferencia? En el caso anterior, primero el inhibidor fue el que entró, ¿se acuerda? Y luego le dejó el sitio activo libre para que el sustrato venga. Aquí hay una pequeña variación. Aquí el inhibidor, muy astuto, deja que la enzima se una al sustrato en el sitio activo. Y cuando piensa que nada ha pasado, que está haciendo su actividad, aparece y se une a un lugar un tanto más distante que en el caso anterior, pero igual está ahí. Entonces, claro que va a causar también una interferencia, una molestia, porque como que dejó que la
se dé la reacción y pareciera que no pasó nada o que no iba a interferir y viene e interfiere. Entonces, ¿cuál es el efecto que tienen este tipo de inhibidores? Que la velocidad altera, disminuye, claro que sí, pero el hecho de que primero haya dejado que como que todo pasaba bien y que luego se mete, hace que la KM también se altere, a diferencia del caso anterior. Y la KM desciende. Entonces, en este tipo de inhibición no competitiva, la velocidad y la KM descienden. ¿De acuerdo? ¿Sí? En el anterior la velocidad desciende, pero la KM no cambió. Aquí sí logra cambiar. ¿Sería desciende o asciende? Desciende. Pero no decía que mientras menos KM más afinidad. Sí, pero aquí no entra en el sitio activo. Ah, No tiene por qué aumentar. eso. Y claro, los últimos que habíamos mencionado son los inhibidores irreversibles, que si usted analiza esta imagen, ¿qué decíamos que era un inhibidor irreversible? Esa molécula que altera la composición de la enzima, le desconfigura la enzima, le altera. Y por eso si ustedes ven aquí, miren cómo era la enzima y cómo queda ahora. Es como que el inhibidor cuando aparece y se une a la enzima, le desconfigura y le hace otra forma que no tenía. Y cuando viene el sustrato, no se puede encajar y ajustar a la enzima, porque ya le alteró su composición. Entonces aquí él está uniéndose, pero no solamente me uno para molestar y dañar tu velocidad, me uno para dañarte por completo y que ya tengas otra forma diferente. Una cosa, por ejemplo, si se deja de administrar un inhibidor irreversible, ¿vuelve a tomar su forma original o ya queda bueno? No, ya es un daño es permanente, no es temporal. Un veneno, por ejemplo, un veneno te daña totalmente la enzima, no hay forma de que haya cómo revertir la situación. El único de los inhibidores que puede revertir en cierta forma son los reversibles competitivos. Añadiendo más sustrato se puede revertir. Pero de ahí los demás no tienen posibilidad de reverse y este mucho menos porque ya le cambió la configuración. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí viene el detalle del otro punto que pueden ganar. Y eso lo pueden subir hasta el fin de semana, igual en el Facebook, porque no es que sea un trabajo publicado en el EVA, sino es extra. Entonces, en el EVA no tienen que subir nada, sino en el Facebook. ¿Ya? Vamos, esta posibilidad de ganar puntos, que también es opcional, la va a trabajar en grupo. En los mismos grupos de siempre, ¿no? En los mismos grupos de siempre. Al grupo número 1 le vamos a asignar los inhibidores competitivos. Al grupo número 2 vamos a asignarle los no competitivos. Al grupo número 3 los acompetitivos. Y al grupo número 4 los irreversibles. Entonces cada grupo ya está asignado con un tipo de inhibidores. Este punto extra es para que cada uno del grupo, por ejemplo, si el grupo está formado por 6 personas o 5 personas, eso quiere decir que habrá 5 fármacos o 5 antibióticos o 5 moléculas que sean un ejemplo claro del tipo de inhibidor. Entonces, usted puede armar 5 diapositivas en PowerPoint o en Canva, como usted prefiera. Como digo, si son 5 integrantes, 5 fármacos según el número de integrantes, cada uno va a ser uno. Eso sí tiene que estar bien hecho, porque yo voy a revisar si es que no es un inhibidor competitivo y no consulto bien, automáticamente el grupo pierde. No una persona, pierde el grupo. Por eso hay la responsabilidad de ayudar a revisar que también esté bien. Como todos los trabajos deberían hacerse así, revisar que todo esté bien para subirse, porque es una nota conjunta. Entonces, va a buscar la imagen del fármaco. Coloca ahí la imagen del fármaco y también hace un pequeño comentario en el que usted indique a qué enzima va a inhibir ese fármaco y para tratar qué se utiliza. Tratamiento de cáncer, por ejemplo, de cáncer de mama, por dar un ejemplo. Entonces, la imagen del fármaco y luego como el comentario, la enzima a la que inhibe y para tratar qué se utiliza eso. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Perfecto. Entonces, eso lo puedes subir hasta el día domingo para poder revisar el lunes
con eso, si veo que el grupo, solamente voy a revisar 2 cosas. Si es de 6 integrantes, debe haber 6 fármacos. Y que todos los 6 ejemplos sean correctos. Si hay uno que no corresponde, lastimosamente no aplica para el punto. O gana un punto o no gana nada. O todo o nada. Es en bioquímica. ¿Sí? Entonces, por favor, asegúrese de que esté bien hecho para que gane el punto. Traten de buscar información de papers, porque a veces cogen una página, la primera que sale, y dicen, este es el ejemplo. Y después, cuando ya buscamos en papers, información científica, no ha estado correcto ese ejemplo. Entonces, por eso, busque más bien en libros o en publicaciones científicas que avalan que la información está correcta. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, ahorita les voy a dar unos 10 minutitos para que empiecen a buscar información y pasados los 10 minutos ya pueden salir. ¿Ya? Con eso terminamos enzimas y el próximo día miércoles empezamos vitaminas. El próximo día miércoles también venimos aquí, no se olvide, todos con su mandil, porque si no tiene mandil no va a poder pasar. Hacemos la práctica. Como la práctica no dura más de 20 minutos, los 20